buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias por acompañarnos en esta hora tan difícil después del almuerzo. Pero se agradece que los que regresaron y a los que están llegando por primera vez. Mi nombre es Verónica González, yo soy abogada comunitaria en Ayuda Legal Puerto Rico. Mi trabajo principalmente ha sido con el proyecto de recuperación justa, a veces con alquileres dignos. Y hoy vamos a estar hablando, facilitando un panel maravilloso, prometedor, sobre un tema que ha estado en nuestras mentes, en nuestras comunidades en los últimos meses, muy principalmente en los últimos años. Este es sobre la economía del turista, alquileres a corto plazo y la tierra de nadie. Sabemos que la política, que la necesidad, la pobreza, la falta de vivienda adecuada expulsa a la gente de sus comunidades. En Puerto Rico recientemente se publicaron los datos del censo. El 12% de nuestra población, hemos perdido el 12% de nuestra población en los últimos 10 años, en gran medida por personas que se han ido de la isla. Y además, en medio de una crisis económica que empieza más o menos para el 2006, seguida por dos huracanes categoría 4, casi 5, terremotos, pandemia, pues el movimiento o la política del gobierno se ha inclinado a facilitar estrategias y flexibilizar y facilitar medidas que ellos entienden van a adelantar o mejorar la economía, y el turismo es una de esas partes importantes, ¿no? La economía del turismo facilita el desplazamiento de residencia, mientras que los supuestos beneficios de esa economía del turismo acaparan las necesidades de vivienda de las personas, ¿verdad?, que viven en esas comunidades. Con demasiada frecuencia los residentes encuentran un cruce de desastres múltiples, además de los desastres mal llamados desastres naturales que hemos vivido, los alquileres a corto plazo, el alza en los costos de la vivienda, desahucios, ejecuciones de hipotecas, que impiden la permanencia de las comunidades. Estos procesos, sin embargo, comúnmente se enfrentan a esfuerzos de resistencia organizada liderados por los vecinos y las vecinas habitantes de estas ciudades y estos espacios. Y es precisamente en este contexto de expulsión y de resistencia de las comunidades que se termina determinando quién realmente tiene derecho o la posibilidad de vivir en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros espacios y bajo qué condiciones. En la tarde de hoy tenemos 3 panelistas que van a estar explorando este problema desde sus coordenadas, muy literalmente sus coordenadas y sus espacios de trabajo, y las posibles soluciones que pueden haber a través de sus experiencias, tanto como líderes comunitarios, como residentes, como investigadores, como activistas. Voy a presentar a nuestros 3 panelistas para no interrumpirlos en el proceso. Primero nos acompañará Elda Guadalupe Carrasquillo. Elda es una mujer viequense, madre orgullosa, maestra, miembro de la Junta Directiva del colectivo Somos Más que 100 por 35 y codirectora de la Colmena Cimarrona. Es organizadora comunitaria y activista por la justicia social en Vieques. Aprovecho aquí, me permito una aclaración porque sé que tenemos una audiencia internacional. Puerto Rico es un archipiélago. Vieques es una de las islas de Puerto Rico. Si usted no sabía eso o se le había olvidado, no se sienta mal. La gente de Vieques van a ser los primeros en decirle que a los puertorriqueños se nos olvida con mucha frecuencia que Puerto Rico es un archipiélago. Por otro lado, tenemos a Víctor Guimarães, que es politólogo, coordinador del Movimiento de Trabajadores Sin Hogar en Río de Janeiro, que organiza ocupaciones de edificios y terrenos baldíos del Movimiento por una Revolución Solidaria. Y finalmente contamos con Raúl Santiago Bartolomé, que es investigador asociado del Centro para la Nueva Economía y profesor adjunto de la Escuela Graduada de Planificación en la Universidad de Puerto Rico. Actualmente se dedica a la investigación y análisis de temas relacionados a la planificación y a la política pública de la vivienda, la reconstrucción post-desastre y el desarrollo de Puerto Rico. Ha llevado investigaciones sobre la entrada de plataformas digitales para alquileres a corto plazo y su efecto sobre la asequibilidad de la vivienda. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Quisiera iniciar esta conversación con una pregunta a todos los panelistas. Tenemos un momento, ¿qué es lo que nos trae aquí? Quisiera que podamos discutir desde sus
experiencia, cómo la promoción del turismo afecta a los procesos de vivienda y como, ¿verdad? Como parte de esa propuesta de desarrollo, cómo los afecta y cómo cambian las dinámicas en un contexto de crisis económica, de pobreza o de desastre, incluyendo, por favor, el impacto de la vivienda a corto plazo. Elda, empezamos contigo. Sí, buenas tardes, gracias nuevamente por la oportunidad. Y nada, para comenzar, quería establecer que en Vieques, ¿verdad? Como mencionaste ahorita, que somos una isla municipio y somos normalmente vistos como una industria turística. Y nosotros, por lo menos, coincido con muchos de los residentes, cuando decimos que el turismo no es otra manera en Vieques que continuar un legado histórico de usurpación de lo que es terreno y poder en Vieques. Si hago una cronología súper rápida, los primeros habitantes en Vieques fueron los arcaicos hace 4.000 años y eventualmente, ¿verdad? Arcaicos, huecoides, taínos, hasta que llegaron los españoles con su poder en ese momento, que era un poder militar y ocupan la tierra. Mientras los españoles estuvieron ocupando, hubo muchos otros militantes, en este caso ingleses de las islas vecinas, que también intentaron ocupar, pero finalmente a mediados de los 1800, pues un poquito antes, Vieques fue incorporado como un pueblo de Puerto Rico. No tardó quizás medio siglo cuando la invasión de Estados Unidos vuelve a ocupar el terreno en Vieques y igual medio siglo después se expropió 2/3 partes de Vieques y pasaron a manos militares. Que esa expropiación fue horrible, mudaron familias enteras con 24 horas de aviso, tener que irse a otros lugares y empezar desde cero. Y podemos decir que en el 2003 recuperamos en cierta medida o se fue esa presencia militar, pero los terrenos no continuaron en manos de lo que son viequenses y más o menos ahí se comenzó exponencialmente la especulación. Así que con esto añadimos ¿verdad? Las recientes crisis, y las recientes crisis, como tú mencionaste ahorita, han ocasionado que algunas de las personas se tengan que mover. Y al moverse, pues esas propiedades normalmente son adquiridas por personas con más poder, que en este caso ya no es un poder militar, es un poder adquisitivo, pero sigue siendo un poder. Y estos terrenos han quedado mayormente en manos de turistas o de especuladores o de extranjeros. Así que nosotros podemos ver que el turismo, por lo menos en lo que es la industria de Vieques, sigue siendo una forma de tener otra persona el poder de nuestra economía y de nuestras tierras. No estoy diciendo que el turismo no pudiera funcionar. Lo que estoy diciendo es que no funciona de la manera que ahora mismo se está trabajando, donde esa industria no está a favor, ¿verdad? Trabajando para los y las viequenses, sino para los extranjeros. Aquí puede ser una situación normal que un turista venga, le guste Vieques y regrese a los 2 o 3 años, pero esta vez regresa a buscar, a ver qué puede comprar. Y a veces llega, ¿verdad? Y es como, porque ha hablado con otras personas que hicieron lo mismo. O sea, que es como ya una cultura. Entran en conversaciones, veo una persona que llegó aquí de visita y de momento tiene un guest house o tiene una casa de vacacionar y esa persona viene y compra también una propiedad. Y el problema no es tanto que tú compres una propiedad, es que quieras cambiar todo lo que está alrededor de esa propiedad o que empieces a comprar 1, 2, 3 propiedades. Y esto sucede aquí en esta misma calle que yo vivo en Monte Carmelo, que es un terreno rescatado por personas de Vieques a la Marina de Guerra de Estados Unidos. Si hoy, que en paz descanse Carmelo y María, que fueron y los propulsores de esto, yo no sé qué harían porque este lugar se ha convertido realmente en un lugar de Airbnbs y de casas de alquiler donde por ejemplo, en esta calle vinieron esta familia y compró hizo una casa de alquiler
pero como ellos, y cuando digo ellos me voy a referir a las personas que vienen aquí de turista y terminan como dueños de casas de alquiler y compran los 2 terrenos de los lados, porque no quieren nadie que los moleste. Así que de ser una persona que vino a vacacionar, ahora es una persona que tiene 3 terrenos en una misma calle. Y eso no pasa en Monte Carmelo exactamente lo mismo, unas calles más abajo, precisamente detrás del castillo, que es ¿verdad? Un icono histórico acá en el Monte Carmelo. Pasó exactamente lo mismo. Vinieron de vacaciones, ¿dónde se quedaron? Compraron el lugar, compraron los 2 terrenos al lado, hicieron 2 casas más de alquiler. Así que de venir de vacaciones, tienen 3 casas de alquiler. Y eso es demasiado muy común. Tengo aquí un estudio, voy a mencionar un estudio que hizo, un estudio comunitario que hizo la compañera Katy en su comunidad, que es La Esperanza. La Esperanza se conoce por ser un lugar turístico. Y aquí, pues, vamos a poder, ¿verdad? Ellos estiman que hay alrededor de unas 500 casas, unas 500 propiedades en La Esperanza. De esas 500 propiedades, 62% ahora mismo son ocupadas por residentes a tiempo completo. Quiere decir que 38% de las propiedades en Esperanza se dividen entre residentes que son a tiempo parcial, que son estos que tienen casas de vacacional, y lugares de alquiler para vacaciones, lugares vacantes e iglesia. ¿Okay? Y esto es solo en Esperanza. De todos esos lugares de vacacional, 71% está en manos de extranjeros. 71%. Quiere decir que el otro por ciento está entre viequenses y hermanos, ¿verdad? Con personas de Puerto Rico y extranjeros que no son de Estados Unidos. Así que aquí se ve una clara tendencia de lo que es apoderarse de un sector turístico por parte de Estados Unidos, o diríamos de esta población norteamericana. Igual en las ventas. En las ventas, por ejemplo, en este mismo sector, el 38% de las ventas son de propiedad de viequense, mientras que el 61% de las ventas son propiedad de personas de Estados Unidos, de norteamericanos. Así, y le agradezco a Katy que haya hecho este tipo de análisis, porque hace falta hacer este análisis y hace falta para tener la data. Pero si tú vives aquí no hace falta porque tú lo ves a diario. Así que, ¿cómo esto nos afecta a nosotros? Cuando ven un lugar o como lo hace el gobierno estatal, como un lugar turístico, empiezan a pasar unas leyes que no aportan en nada a los residentes. Por ejemplo, aquí también tenemos unos datos de AirDNA, creo que se llama, que dice que en el 2019 aquí se alquilaron en Vieques 54,000 cuartos ¿verdad? De huésped. Eso quiere decir que en la compañía de turismo se llevó alrededor, y esto es estimando que cada cuarto costara $100 la noche, que sabemos que son a veces mucho más. Estimando eso, quiere decir que en un año el turismo se lleva de Vieques $378,000. Y eso es turismo nada más. La bahía bioluminiscente, por cada persona que es uno de los iconos, ¿verdad? Del sector turístico en Vieques, cada persona que visita esa bahía deja $3 en Vieques, a recursos naturales. ¿Okay? Y eso es $500,000 a 800,000 personas. Eso es un estimado de un año flojo versus un año que sea súper bueno, son $3. Ni turismo, ni recursos naturales le dejan de ese dinero al pueblo de Vieques. Así que nosotros estamos viendo que no solo nos están estrangulando los extranjeros comprando, sino que lo poco que nos queda, que es de aquí, se lo está llevando el gobierno central. Y entonces, de ese dinero no hay para lancha. O sea, el turismo llega por las lanchas, pero no hay dinero de turismo para ese servicio de ATM. Tampoco hay para la infraestructura, para arreglar el vertedero, arreglar las calles. Sin embargo, los carritos, lo que son carritos de golf, los jeeps, todo eso, pues pasea por las calles y esto
y turismo es el que se está llevando ese dinero. Así que no concuerda con tu ser el lugar turístico y no recibir beneficio, lo reciben otros. Y unas leyes absurdas como permitir que corran los carritos de golf en carreteras estatales. No tienen que usar cascos, no tienen que usar ropa, o sea, no es lo mismo que las leyes acá en la Isla Grande, que tú te compras una motora, tienes que tener todo. Acá no es así. Igual los carritos de golf. Yo he visto nenes chiquititos en la parte de atrás de un carrito de golf que tú dices, bueno, dormidos, que tú dices, si frena muy duro se cae. Y todo esto sucediendo, o sea, poniendo en peligro la vida de personas que si se caen de ahí no tienen un hospital donde ir y no hay una ambulancia aérea que la lleve. Así que vemos otra vez que el turismo realmente no considera nada de esto, o por lo menos el sector turístico o el turismo que se está dando en Vieques. Al subir los precios, como la especulación, tenemos un grupo de personas que no pueden entonces adquirir sus viviendas. Tenemos, además de las personas de bajo ingreso, ¿verdad? Que por esa situación económica no están en condiciones, tenemos un grupo de profesionales que están trabajando, que están establecidos aquí y que están frustrados porque no saben dónde ni cómo van a adquirir su vivienda. Están viviendo en casa de sus padres, están viviendo alquilados y no alquilados solos porque tampoco pueden costearlo, están viviendo alquilados en grupo. O sea, como si fueran compañeros de universidad. Esa es la situación ahora mismo con el grupo profesional viequense que no puede adquirir una casa, que no puede, y tenemos, como te dije ahorita, también lugares para, o sea, que se han desarrollado o por el Estado o de estos contratos que hacen, yo no sé cómo fue la situación, pero ahora mismo hay 2 complejos de vivienda que las personas donde están viviendo ahí son familias de bajos ingresos que están viviendo ahí ilegalmente porque los mandaron a desalojar. En un momento le quitaron le cortaron agua, le cortaron luz porque los administradores dejaron de pagar la hipoteca. Así que eso terminó en manos de no sé quién, pero ahí hay gente viviendo, gente que a cada rato le cortan el agua y la luz y tiene que ir el alcalde o el que sea a implorar que le pongan por lo menos los servicios básicos para que ellos puedan vivir ahí. Y aquí no hay plan para entonces buscar, hay un montón de casas vacías, pero para ocupar esos espacios no tenemos ahora mismo ningún plan. Hilda, quería, si me permites una interrupción, pero muy cortita, quisiera, porque los que estamos pendientes de las noticias, los que estamos en Puerto Rico, conocemos o hemos escuchado sobre problemas de transportación en Vieques, que de muchos años, pero parece ponerse peor cada vez que la situación llega, ¿verdad? A la prensa, por llamarlo de alguna forma. Así que si le puedes dedicar unos minutos a explicar esa situación, porque obviamente la vivienda no es solo la casa, ¿no? Eso es así. Y gracias por la pregunta. Definitivamente, y se puede vincular con el turismo también, porque uno de los problemas precisamente es que el servicio no da abasto para los residentes y encima lo utilizan para turismo cuando evidentemente no estamos ahora mismo en condiciones de estar recibiendo turismo. Pero básicamente lo que está pasando con el servicio ahora mismo es que el gobierno de Puerto Rico, por medio de la P3, ha hecho un contrato con la compañía HMS para dar servicio de transporte marítimo a las islas municipios. Este contrato, por mucho, va a ser peor de lo que hemos estado viviendo por años, porque el contrato, o sea, por años la ATM ha dejado las embarcaciones sin el debido mantenimiento, por años han pagado horas extras adicionales, o sea, por años han funcionado mal. Pero HMS en su contrato se estipula que ellos ni van a comprar ni una embarcación, que ellos no van a pagar diésel, ellos realmente ni siquiera tienen que garantizar más de 4 viajes diarios y de aquí a la segunda fase lo que tienen que garantizar son 2 viajes diarios. Todo esto para poner la situación peor aún, se hizo a base de un estudio de viabilidad que está lleno de errores y de bias. Porque en ese estudio de viabilidad lo que dice o lo que estipula es que 75% de los usuarios de las embarcaciones
son no residentes, cuando todos sabemos que es totalmente al revés. Porque ese estudio, en vez de hacerlo en todos los viajes de la lancha, usaron el segundo y el tercer viaje, que son los viajes que usan los turistas, que es el que sale de Ceiba para Vieques, en ese momento fue Fajardo a Vieques, en Fajardo para Vieques a las 9 de la mañana y de Vieques a Fajardo a las 11, y un residente normalmente no necesita viajar a esa hora para la isla ni regresar de esa hora. Así que ese contrato está basado en una falacia o sea, 700 millones basado en esa falacia. No sé qué más puedo decir. Creo que un contexto importante y no te molesto. ¿Por qué la gente tiene que viajar a la Isla Grande de Vieques? Que mira, José se me adelantó y puso una aquí. Sí, ¿para qué la gente de Vieques necesita viajar a la Isla Grande? Bueno, sí. En Vieques, nosotros ahora mismo carecemos de muchos servicios básicos. Definitivamente la salud es el primordial. Aquí médicos especialistas no hay, y aquí hay muchas condiciones crónicas. Aquí una gran cantidad de personas con diabetes, con condiciones renales, con cáncer, con asma, y ninguno de esos especialistas tiene oficina se pueden tratar aquí. Claro, hay esfuerzo, creo que ahí se puede dializar en Vieques, aunque luego ¿verdad? Luego del huracán hubo un momento que no, pero muchas de esas condiciones hay que ir a la Isla Grande a tratarlas. Igual estudiar, si quieres ir a estudiar tienes que ir a la Isla Grande. Si quieres hacer gestiones, cualquier gestión también oficial, normalmente a la Isla Grande. Un aproximado, y esto me lo dio la misma Mara Pérez, de Vieques hacia Fajardo, de Vieques hacia Ceiba, un día normal viajan alrededor de 400 personas, dicho por la exdirectora, y que había bajado en tiempos de COVID a 280. O sea, en un tiempo donde la gente había dejado de ir a sus citas médicas porque le daba miedo, con todo y eso había 280 personas viajando diariamente. Y las embarcaciones que ellos compran o alquilan, ninguna tiene capacidad para 280 personas, tienen capacidad para 129, 159, como que si sabes algo, ¿por qué haces otra cosa? Eso siempre es una buena pregunta, ¿verdad? Para el Estado. Esta situación obviamente no es exclusiva de Vieques, no es exclusiva de Vieques en Puerto Rico, es un problema o situaciones que estamos viendo a nivel internacional a lo largo de nuestro continente. Y por suerte contamos esta mañana con Víctor para hablarnos de su experiencia con la situación de vivienda. Gracias por acompañarnos. Se ve que es un día ajetreado para ti, pero estamos muy agradecidas que hayas podido estar con nosotras y que nos puedas traer a una situación un poquito más grande que nosotros. Víctor, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias a Verónica, Ariadna, por la invitación. Es un placer estar acá con vos. Voy a intentar hablar español. No soy tan fluente, pero nos parece que a los brasileños es importante intentar hablar español más veces. Nosotros tenemos aquí una situación de que la gente que aprende otros idiomas aprende el inglés y bueno, somos latinoamericanos. A veces la gente dice, hay los brasileños y hay Latinoamérica y bueno, no es así. Entonces, políticamente es importante a nosotros intentar hablar en español y por eso voy a intentar hablar así. Les pido disculpas, al menos estoy en un coche, porque hoy por el trabajo, nosotros trabajamos en el Parlamento Estadual del Estado de Río de Janeiro, como el Parlamento Provincial, y estamos con una comisión especial de enfrentamiento a la miseria y la extrema pobreza. Estamos a visitar una comunidad en una otra ciudad, y yo no iba a venir porque tenía esta actividad, pero un otro compañero iba a ser demitido de su otro empleo si venía hoy. Entonces, la situación en Brasil está mal. Río de Janeiro, que es esta ciudad muy linda, muy famosa, muy hermosa, tiene la peor tasa de desempleo del país. Nosotros estamos ahora con casi 20 millones de personas sin empleo en Brasil. La crisis de la COVID es algo muchísimo mal, muchísimo grande. Por ejemplo, los datos de la semana pasada dicen que 50% de las personas de Brasil no tienen completa seguridad
nutricional y unos 17% de la población tienen severa inseguridad alimentaria. Entonces, es eso, la gente está con un hambre en Brasil, es algo desesperador, no, ni siempre parece que es así, pero esta es nuestra verdad. Y hoy, en verdad, hace 2 días, el gobierno puso una ley me olvidé cómo se dice el budget en español, Presupuesto. por el presupuesto de toda la nación y hizo un corte de 1.42 billones de reales por la política de vivienda. Eso va a ser en un momento de que suspendan, de que paren unas 200.000 construcciones de viviendas y más de 250.000 personas que iban a tener esos empleos y también no van a tener. Entonces, la situación acá es muchísimo mal, económicamente, socialmente, es una tragedia. Nosotros ayer hicimos 400.000 personas muertas por el COVID en Brasil. Es algo que nos deja muy malos. Entonces, y nosotros que trabajamos con la gente que está más mal, que está en la miseria mismo, sentimos eso todos los días. Entonces, es triste de siempre hablar afuera de Brasil. Nosotros sabemos que las noticias sobre el Bolsonaro y sobre algunas cosas de Brasil están llegando, pero que la gente está literalmente con hambre en las calles, esto es algo que ni siempre es posible de comprender y es importante a nosotros de decir. Pero en este debate específicamente que vamos a hacer hoy, acerca de los alquileres y acerca de la política del turismo, le voy a decir un poco de 2 experiencias acá en Río de Janeiro que son muy marcantes de cómo esta política, esta concepción de ciudad, esta concepción de proyecto de desarrollo, saca la gente, gentrifica los espacios y hace con que los más pobres no puedan vivir con la mínima dignidad. Uno de los ejemplos es la vida en las favelas más cerca de la playa. Las playas de Río de Janeiro, internacionalmente famosas, son muchísimo conocidas. Y hay una en especial, el Vidigal, que es cerca de Leblon, que es un barrio mucho famoso, mucho conocido. Todas las novelas de Brasil, muchas de las novelas de Brasil se pasan en este barrio de élite, que es como el 1% de la población de Río de Janeiro. Y muy cerca de ese hay una favela, que es el Vidigal, y ahí hay como David Beckham, otros jugadores de fútbol, artistas de cine, musicistas y todo, de Brasil y de afuera, que viven ahí. Bueno, no viven. A veces tienen como un hostel, a veces tienen una casa de veraneo, algo así. Bueno, si ellos están ahí, imaginen que los más pobres no pueden pagar lo que ellos comen, no pueden pagar lo que ellos beben y bueno, la gente se va en fuera. Entonces eso ocurre siempre. Ahora estamos viviendo en el centro de la ciudad. Toda la gente que trabaja en el centro de la ciudad, los ambulantes, los trabajadores de las calles, van a ser sacados porque el gobierno dice, la ciudad va a quedarse linda, un brinco, pero sin toda la gente, sin todas las personas que viven en calles, sin pobres, sin todo eso. Los ricos pueden vivir al centro del río, porque acá hay transporte, hay todo. Entonces, esto empezó la semana pasada. Entonces, estoy diciendo cosas muy recientes, es porque estos proyectos, estas dimensiones de los proyectos están muy fuertes acá. Los más pobres, las tomas de tierra, todos estos procesos están con un proceso de criminalización muy grave. Hoy mismo, ahora, estaba acá a ver el WhatsApp y todo. La más importante líder indígena de Brasil, Sonia Guajajara, que es la coordinadora nacional de la articulación de los pueblos indígenas de Brasil,
está siendo procesada por el gobierno por hacer críticas. Esto acabó de suceder. Mi compañero Guilherme Boulos, de la Coordinación Nacional de los Movimientos de los Trabajadores Sin Techo, la semana pasada también el gobierno hizo una acción por infringencia de la Ley de Seguridad Nacional, porque ello hace críticas al gobierno. Entonces, estamos en una situación como esa, es por eso que estoy aquí animado de poder hablar con vos, queriendo escuchar, pero también un poco desesperado. Bueno, a volver. Este proceso de gentrificación y todo ocurre mucho en las favelas porque es muy lindo y todo, pero hubo un proceso acá que me parece, bueno, hay muchas similitudes con lo que estamos hablando con Elda y lo que vamos a hablar con Rodrigo y con los demás compañeros, pero que ocurrió de una forma mucho sofisticada en Brasil. Nosotros vivimos desde 2006 con los Juegos Panamericanos hasta 2018 con las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, Río 2018. Nosotros vivimos lo que llamamos de ciclo de mega eventos y mega proyectos. Acá ocurrieron como la Río más 20 de la Conferencia Internacional de Medio Ambiente, ocurrió Juegos de la Copa del Mundo, Juegos de la Copa de las Confederaciones y las propias Olimpiadas. ¿Y qué se pasó con eso? En verdad, muchísimas personas, ellos hicieron clústeres en varios barrios en estas regiones, como una limpieza total. Dicen, acá no caben pobres, acá no caben, la policía va a entrar, el ejército va a entrar de una vez sola y vamos a sacar la gente, limpiar los espacios, construir nuevas estructuras. Bueno, las personas que se van. Entonces, eso ocurrió en todo el Brasil. Hubo muchísimas remociones, muchas tomas, mucha gente fue sacada de su casa y hasta hoy no tiene nada. Entonces, es una situación. Ellos hicieron eso también, este siglo de mega eventos y mega proyectos, diciendo, bueno, Río de Janeiro puede ser la ciudad, puede ser, no, fue una ciudad que tenía títulos en las bolsas internacionales. Usted puede ser un investidor de Río de Janeiro. Acá los hoteles, las playas más lindas, la caipirinha, el samba y todo, el fútbol. Tú puedes venir, bueno, la ciudad en estas partes que tú estarás van a ser muy buenas. Y bueno, es un proceso de encarecimiento y de impedimento de la vivienda para los más pobres. Entonces, es como la gente... A ver, nosotros hacemos una protesta, este manifiesto, todos los años en el Día de la Conciencia Negra de Brasil, que es el 20 de noviembre, que es el Día de Zumbidos Palmares, que fue un importante líder del quilombo, de la resistencia de los negros esclavizados en Brasil. Nosotros hacemos un acto que es llevar personas en buses hasta la playa de Leblon. Cuando llegamos a Leblon, la gente, en su mayoría personas negras, van a la playa y simple es eso. Eso es solo el acto. Un día de diversión de playa a las personas. A ver que en el primer año que hicimos eso, el 2014, esto fue la capa del periódico más importante del Brasil, porque es tan sorprendente que las personas negras en un país donde hay más gente negra de que gente blanca van a esta playa. Entonces, estoy diciendo eso porque no sé cuánto los compañeros acá de Puerto Rico, de Estados Unidos y de otros países que nos están viendo, conocen la situación de Brasil. Estoy hablando mucho de Río de Janeiro, pero esto ocurre en todas las capitales que son de playa, que son de la costa, y también en otras ciudades. Acá les dice, estoy en el coche, estaba ahora en un basurero grande donde barrios enteros de gente viven de la basura, de lo que sacan de la basura a vender. Mucha gente ahora en la pandemia que no tienen empleo ni nada, van ahí para sacar lo que comer.
Entonces están juntos con los animales a sacar algo a comer dentro de la basura. Pero es una de las ciudades con más tasa de visitación, incluso visitación internacional, porque tienen una gran variedad de pájaros, porque tienen 3 reservas ambientales importantes, pero bueno, la gente está sacando lo que comer en la basura. Entonces, estoy diciendo eso como ejemplos de este proceso que ocurrieron no solo ahora con un gobierno protofascista, pero antes también, es que, bueno, la concepción de desarrollo económico total para el país tiene como parte importante tener las personas como commodities. Entonces las personas son mercancías a ser cambiadas e intercambiadas incluso de espacios, y para eso algunas partes de la ciudad y del país están propagandizadas afuera. Bueno, eso a mí, a traer, es un proceso como que sistémico de sacar a la gente. Entonces, me parece, Verónica, que puso traer Sí. algunas cosas, pido disculpas, se fue confuso. No, por lo menos yo aprecié muchísimo el contexto de la situación, no solo en Río y en Brasil. Teníamos una pregunta en el chat que yo creo que atendiste, pero por si quieres añadir algo. En la mañana de hoy particularmente hemos estado hablando de cómo esas políticas de desplazamiento y de sacar a la gente literalmente de sus espacios están bien racializadas y son fundamentalmente antinegras. Lo vimos en el contexto de Estados Unidos, lo hemos hablado en el contexto de Puerto Rico. A ver si nos puedes dedicarle brevemente, no quisiera, ¿verdad? No te quiero poner en explicar las relaciones raciales en Brasil en 2 minutos, pero sí puedes abundar un poco en cómo esas relaciones afectan la vivienda. Bueno, en directo, en Brasil nosotros tenemos, no sé los números de ahora, Verónica hablaba que hubo un censo en Puerto Rico recientemente, Brasil iba a tener censo en 2020 y él no ocurrió, iba a ocurrir este año, el gobierno cortó todo y bueno, no se sabe si van a hacer censo en Brasil, entonces nosotros no tenemos datos más. Pero de todo el déficit habitacional de Brasil, de déficit de viviendas, como unos 80% son de personas negras. En las favelas, unos 80% de la gente son negras. Ahora el COVID, nosotros tenemos 400.000 muertos en Brasil. Las tasas de contaminación más fuertes son en los barrios ricos, pero las tasas de muertes más grandes son en los barrios pobres. Y nosotros tenemos también más personas, me parece que son 67% de negros y negras muertos. Entonces, las relaciones de racismo institucional y directo por la violencia, todas las violencias estatales institucionales son directas. Si no comprendes eso, no puedes entender Brasil. Entonces, es verdad. Incluso, con un último comentario, ven que soy blanco. Bueno, en términos de Brasil, soy blanco y puedo estar en una actividad como esa, incluso en un coche, porque tengo un buen celular, un buen móvil, una buena internet y porque sé hablar español, que es algo que es un privilegio de algunas personas. La mayoría de mis compañeros son mujeres negras que son madres y que no pueden hacer algo así. Entonces, a nosotros pensamos. Gracias por esa aclaración, Víctor, importante. Y regresamos donde ustedes ya mismito, pero quiero dar paso a Raúl Santiago Bartolomé, que es nuestro tercer panelista. Estas intersecciones que ustedes nos narran, que viven ¿verdad? Sus cuerpos en carne propia, que lo están viendo, que lo estamos viviendo, y todos sabemos que ocurren, pero el trabajo de gente como Raúl, de académicos, de espacios como el Centro para la Nueva Economía, ha sido fundamental para poner eso en contexto, en darle números y convertir esos espacios, esa información que sabemos de manera anecdótica, en datos que pueden utilizarse para convertirse en política pública. Así que quiero dejarlo entonces con Raúl para hablar de ese aspecto de la problemática. Muchas gracias, Verónica, y saludos a Elda y a Víctor y a todos los que están aquí. Quería empezar por agradecer a Ayuda Legal por la invitación y por organizar este
conversatorio que yo creo que va a ser pie forzado para tener conversaciones más enriquecedoras en el futuro y de intercambio de saberes para ver cómo resolvemos estos problemas. Lo que quería empezar a hacer es hablar en términos generales, hacer unos planteamientos generales sobre el tema de economía del visitante y de turismo, para de ahí apuntar a la situación más generalizada en Puerto Rico. Entonces, economía del visitante realmente no es otra cosa que un branding nuevo, una marca nueva para esconder lo que son actividades más o menos tradicionales de turismo y de atracción de inversión extranjera, ¿verdad? Pero a grosso modo lo que significa es que es dirigir la inversión pública y privada para atraer el consumo y la inversión de turistas, aprovechando las amenidades y la infraestructura local y la infraestructura comercial para propósitos de esa explotación de turismo. Entonces los turistas en este caso pueden ser turistas recreacionales, pueden ser turistas corporativos o comerciales. Las formas que hemos visto esto antes en distintos lugares, yo diría que tienen dos manifestaciones grandes, ¿verdad? Y su vínculo con desplazamiento. Uno puede ser, por ejemplo, que a través de subsidios del Estado, ayudas del Estado, pueden ser a través de subsidios contributivos, ayudas de financiamiento o la expedición de permisos, muchas veces en contra de los propios reglamentos y leyes del Estado. Se les facilita que inversionistas vayan y construyan hoteles o otras infraestructuras de disfrute turístico cerca de amenidades y de recursos que usualmente eran del goce y disfrute del público más amplio, ¿no? Y en ese proceso se expulsan y se desplazan comunidades, las comunidades que ya vivían en esos lugares. Y luego, una vez construidas estas facilidades, se excluyen a las comunidades de poder aprovecharse de esas inversiones que están ahí. Ya no son riqueza para ellos, ¿verdad? La segunda manifestación es en lugares que son más tradicionales en términos en centros más tradicionales en términos de su disponibilidad de empleo y servicios y otras amenidades, que se facilita el desarrollo de infraestructura turística, ya sea de otras amenidades o proyectos de alojamiento, que lo que hace es que aumenta los precios de vivienda para los residentes que ya estaban ahí y terminan expulsándolos. O lo otro que termina haciendo, además de expulsar los residentes que ya estaban ahí, es que imposibilita que personas de bajos ingresos que viven en otros lugares puedan mudarse a esos lugares en búsqueda de más oportunidades para movilidad social. El resultado neto de esto es que además de desplazar las comunidades, se crean patrones claros de segregación socioeconómica y segregación racializada, porque estas comunidades que se desplazan, en su gran mayoría, son racializadas, ¿verdad? El aspecto socioeconómico y racial no se puede separar tan fácilmente, están bien vinculados. Y hemos escuchado los testimonios de él, de Víctor, que eso se ha manifestado a la escala de Vieques y a la escala más grande en Río de Janeiro, ambas cosas. Entonces aquí entra un fenómeno como Airbnb, ¿verdad? Los alquileres a corto plazo, y entonces eso crea unos cambios que no se recogen en actividades tradicionales de turismo. ¿Por qué? Para aprovechar el consumo de turistas, antes se requería inversión sustancial, ya sea infraestructura de alojamiento, infraestructura de recreación, ¿verdad? Lo que hace Airbnb o estas plataformas digitales es que a través de la creación de una plataforma digital facilita la inserción en un mercado global de anfitriones, de anfitriones y de consumidores, que facilita unas transacciones en tiempo real y que por lo tanto se pueda sacar riqueza de las propiedades de manera mucho más rápida y casi instantánea. O sea, alquileres a corto plazo existían antes, ¿verdad? Especialmente segundas viviendas en caso de Puerto Rico, en lugares como Vieques, Culebra, Cabo Rojo, Rincón. Pero tener la plataforma digital hace que se pueda aprovechar la extracción de riqueza de esta propiedad de manera mucho más rápida, de manera mucho más instantánea y sin requerir las inversiones grandes de capital que requieren tradicionalmente la construcción de hoteles, por ejemplo, sino que son mejoras a las casas.
Y la entrada de estas plataformas digitales como Airbnb o VRBO, etcétera, responde a 4 situaciones estructurales. Una es que hay más acceso a infraestructura de telecomunicaciones, ¿verdad? O sea, hay más fácil acceso a Internet, ya sea a través de computadoras en el hogar o celulares, y por lo tanto facilita el utilizar la plataforma. Lo otro es que hay por lo menos en términos de cómo habla la gente de bienes raíces, un acervo grande o una acumulación grande de propiedades que están subutilizadas en términos de la riqueza que se le puede utilizar, se le pueda sacar a través de actividades de especulación de bienes raíces. La otra, y esta es más importante, es que hay una precarización laboral grande. Hay una mano de obra que ya no tiene empleos con beneficios seguros, que lo que tienen es como un portafolio de guisos o gigs en inglés, que no les permiten un ingreso fijo y que por lo tanto, ante esta precarización laboral, pueden aprovechar el hecho que tienen una propiedad o una habitación sin utilizar y ponerla disponible a través de Airbnb. Así que esos son los factores que determinan la posibilidad de que esta actividad entre, ¿no? Y que sea exitosa en términos financieros para quienes están en ella. Entonces, en esta gráfica, utilizando datos de AirDNA, que fue la misma fuente de datos que mencionó Elda, que es una empresa que acumula datos sobre alquileres de Airbnb a nivel de transacciones, pero también a nivel de propiedades, muestra cómo ha ido cambiando el número de propiedades y el número de anfitriones de Airbnb en Puerto Rico entre el 2014 y el 2020. En el eje vertical izquierdo está el número de propiedades nuevas que se inscriben cada mes entre 2014 hasta julio de 2020. Y en el eje vertical derecho está el número de inscripciones de anfitriones o arrendadores nuevos por cada mes. Y pueden ver que entre enero del 2014 hasta poco más o menos julio del 2017, eso iba en aumento, ¿no? Y entonces va en picada cuando llegan los 2 huracanes, ¿no? Y luego hubo un aumento súbito a niveles que superan el total de propiedades nuevas y anfitriones nuevos antes de los huracanes. En parte porque había un déficit habitacional al principio de hoteles para empleados de FEMA y de empleados federales que estaban trabajando en proyectos de reconstrucción y por lo tanto mucha gente aprovechó esa coyuntura para abrir habitaciones de Airbnb y que estos trabajadores federales pudieran alojarse. Eso fue al principio. Después, eso facilita la entrada de más turistas que estaban consumiendo esto. Y eso se me olvidaba, uno de los factores determinantes para el grado de éxito que pueda tener Airbnb en un lugar. Es que hay una demanda por un tipo de turismo que no se satisface por alojamiento tradicional, ¿verdad? Ya sea porque el alojamiento tradicional, los hoteles son muy caros, o porque estos turistas están buscando algo, entre comillas, más auténtico. Como sea que ellos definen qué se quiere decir eso. Y bueno, volviendo a la gráfica, vemos que ambos, el número de anfitriones y propiedades va aumentando después de los huracanes. Hay periodos que vuelven a decaer porque son periodos que hay baja en turismo y baja en demanda. Y justo antes de la pandemia llega a su pico más alto, cae estrepitosamente cuando se establecen las medidas de cuarentena, pero vemos que ya en julio, entre junio y julio del año pasado, había vuelto a crecer. Y hasta ahí fue el periodo de análisis que estamos mirando. Y en este mapa lo que vemos es la concentración de alquileres por ambos, el número de alquileres disponibles a través de Puerto Rico y el nivel de ingreso que se genera a través de esos alquileres. Entonces ahí podemos ver unos lugares que se hacen mucho más atractivos para este tipo de alquiler. Vieques y Culebra pueden ver que están entre ellos, ambos, Río Grande, San Juan, Dorado, Isabela, Aguadilla y Rincón son los lugares que más están atrayendo este tipo de inversión. Pero también hay unos lugares en el centro de la isla que están aumentando sustancialmente el número de alquileres disponibles y el nivel de ingreso de riqueza que se le extrae a estas propiedades, ¿verdad? Por medio de esta especulación que se hace a través de una plataforma digital. Y entonces, parte de la promesa de esto, y esto escuchamos de
distintas organizaciones, incluso de compañía de turismo, haciendo fanfarria a Airbnb, la empresa de Airbnb, pero también el DMO, que es la agencia de gobierno, es una agencia de gobierno, pero realmente es casi privada, de muchas maneras, que fomenta, ¿verdad? El que haya más alquiler de Airbnb como un mecanismo de oportunidad de riqueza para todo el mundo que tenga casa. Y eso hemos dado cuenta que no es muy real. En ese periodo entre 2014 y 2020, hubo 11.500 anfitriones que pusieron en alquiler unas 25.000 unidades. Esas 25.000 unidades representan más o menos un 6% de acervo de alquiler, de todas las unidades de alquiler de Puerto Rico. Cuando uno mira de esos 11.500 anfitriones, los 10 anfitriones que más ingresos generaron, tenían entre ellos 10 entidades, que pueden ser empresas o personas, 611 propiedades a través de todo Puerto Rico. Y en 12 meses habían generado 18 millones de dólares en ingresos. No obstante, de 11.500 anfitriones, 4.000 no lograron generar ingreso alguno cuando entraron a la plataforma a poner una propiedad en alquiler. Quiere decir que la idea de que esto es un mecanismo que se le puede extraer riqueza a tu propiedad de manera rápida no es igual para todo el mundo. Y que por lo tanto realmente se presta para que se concentren y se acaparen propiedades. Y entonces para la población más amplia, ¿por qué esto es un problema? Porque para cada unidad que se pone, no estoy hablando de habitaciones solamente, de habitaciones extras en alguna casa, sino cada unidad singular de vivienda que se pone disponible en Airbnb o alguna de estas plataformas es una unidad que ya no está disponible para alquiler a largo plazo. Por lo tanto, lo que hace es que reduce el número total de unidades disponibles de alquiler a largo plazo. Y cuando tú tienes menos cantidad de algo y la demanda es la misma, ¿verdad? Porque todavía está mucha gente buscando alquileres a precios asequibles, lo que hace es que aumenta los precios. Y entonces eso, de nuevo, desplaza a las personas que estaban viviendo en el lugar y hace imposible que entren trabajadores de bajo ingreso a estos lugares, buscando oportunidades de movilidad social. Raúl, cuando yo pienso en Airbnb, pienso, abogadas, al final de todo, yo pienso en todos los conflictos que se dieron cuando empezó a entrar a gran escala o a mayor escala el mecanismo, particularmente en los condominios, ¿no? Personas preocupadas por lo que eso implicaba, pues propietarios realmente, para sus propiedades. Y para su seguridad, o por lo menos lo que ellos entendían que era su entorno, ¿no? Tener gente extraña entrando y saliendo de su edificio. Y con eso, pues, lo traigo porque te quería preguntar, ¿este tipo de mecanismo es sostenible? ¿Esto es algo que ustedes visualizan que se va a seguir creciendo o es algo que tal vez la presión por otros aspectos de la tenencia que pueda afectarlo? Otros formas de tenencia. No, o sea, esto no es un proceso que sea sostenible. Uno, porque no todo el mundo puede, como ya expliqué, no todo el mundo puede entrar a poner propiedades en alquilar. No todo el mundo puede enriquecerse de eso y eventualmente explota esta burbuja de alquileres a corto plazo. Y dos, porque crea conflictos de verdad en el uso y bienestar de distintas comunidades, de cómo se usan las propiedades. Lo que sí crea es una situación compleja en términos de cómo se regula, ¿verdad? En parte porque Airbnb no comparte la información de los inquilinos y arrendadores, ¿no? Eso más o menos hay que buscar otras fuentes alternas para saber cómo se está moviendo eso. Y eso requiere capacidad de informática en las agencias de gobierno. Requiere tener inventario de las unidades de vivienda para mantener constancia de cómo se están utilizando los mismos. Así que, a su vez, eso requiere capacidad institucional, capacidad organizacional y recursos necesarios para sostener eso, ¿verdad? Para poder hacer valer algún tipo de regulación. Y casi ningún municipio en Puerto Rico, por dar un ejemplo, tiene esa capacidad. En un contexto de austeridad, donde la Junta de Control Fiscal tiene proyectado que para el 2024 va a eliminar todas las transferencias de parte del gobierno central hacia municipios, pues es muy probable que nunca puedan desarrollar esa capacidad, a menos que se vaya a revertir eso. Así que por lo tanto yo diría que no es sostenible no solamente en términos de arreglo
arreglos, digamos, jurídicos o legales que chocan con esto, no es sostenible en términos de actividad económica y no es sostenible en términos de la capacidad institucional que requiere para reglamentar y limitar este tipo de actividad. Dicho eso, es o sea, viendo ejemplos de otros lugares, como esto es un fenómeno relativamente nuevo, todavía muchas jurisdicciones a través del mundo y ciudades están experimentando con distintas medidas para ver qué funciona. Y eso, gracias por ese comentario, por una perfecta transición para la próxima pregunta que les quiero plantear a los tres. Y la pregunta, pues, bastante obvia, pero importante. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo para rescatar nuestros espacios, para mantener nuestras comodidades ante esta nueva amenaza, por llamarla de otra forma, aunque tal vez una nueva versión de amenazas antiguas? Raúl, empezamos contigo. Sí, o sea, yo creo que ya hay muchas comunidades movilizándose, haciendo los reclamos necesarios y organizándose para atender ese problema. Y muchas están buscando soluciones bastante creativas para atenderla. Y para abundar en eso, yo mejor dejo que Elda y Víctor compartan sus experiencias, que yo creo que son más relevantes que lo que yo puedo aportar. Por otro lado está el deber del Estado. Y mucho tiene que ver y ese deber es indelegable. Y las mismas comunidades te lo dirían, no es que queramos asumir esa responsabilidad, es que queremos empujar al Estado para que cumpla con su propia responsabilidad. Y tiene que proveer vivienda asequible, y tiene que evitar desplazamientos, tiene que mantener constancia de su inventario de vivienda asequible, tiene que tener mecanismos que desincentiven la especulación para este tipo de actividad, y tiene que tener mecanismos que aumenten la disponibilidad de vivienda asequible para las personas que eventualmente se puedan mudar a estos lugares buscando oportunidades, porque al fin y al cabo la mano de obra que crea este valor económico en las actividades relacionadas a turismo viene de gente que o los están desplazando o los obligan a vivir bien lejos. Gracias, Raúl. Elda, ¿qué está ocurriendo en Vieques? ¿Cómo las comunidades de Vieques están resistiendo esta amenaza? ¿Qué podemos hacer? Nosotros recientemente, como digo nosotros, estoy hablando de la Colmena Cimarrona, estamos llevando a cabo unos talleres de activismo social, y entre los temas que redundan más o que más se mencionan, además del transporte marítimo y de la falta de servicios de salud como un hospital, etcétera, es la gentrificación y la accesibilidad a los terrenos. Así que yo sé que hay una gran preocupación, sé que a veces en Vieques nos sentimos apagando fuego porque estamos cargados por todos lados, pero cuando se logra organizar, yo entiendo que aquí hace falta, además de impulsar legislación, para alguna manera poder recuperar los espacios que están vacantes, esos espacios poder utilizarlos, limitar la cantidad de personas, de terreno que se pueda adquirir. Una persona que llega no debe estar permitido adquirir 5 o 6 terrenos. Eso debe haber una forma de evitar eso, y debemos empezar a hacer fideicomisos. Nosotros nos hemos asociado a una organización que es el Fideicomiso de Terrenos Agrícolas de Puerto Rico, y es que lo que pretende es adquirir terrenos para beneficios de la agricultura en este caso, pero hay que hacer lo mismo para vivienda, porque igual que tenemos que comer, también tenemos que tener lugares donde vivir. Así que eso es una parte importante, poder hacer estos fideicomisos, asegurar terrenos, viviendas que nos den tanto alimento como techo seguro. Víctor. Bueno, Raúl y Elda hablaron de cosas muchísimo importantes. La acción del Estado es fundamental. A ver que 2 ciudades que están haciendo eso en el mundo, Lisboa en Portugal y Barcelona, tienen gobierno a la izquierda, tienen movimientos contra desahucios, movimientos contra desplazamientos, que la gente puso poner algunas políticas fuertes de limitación de toda la economía del turismo. Entonces, es verdad, el Estado tiene una función muchísimo importante, y por eso tenemos que trabajar a acumular fuerzas y sacar nuestros enemigos. Y otro, me parece que es comprender eso. No,
un desplazamiento que ocurre lejos de la playa, en el caso de Río de Janeiro, tiene que ver también con una limpieza de los espacios de turismo. Entonces, hay que comprender la conexión sistémica de todo eso. Y bueno, nosotros somos de un movimiento de tomas. Bueno, hacemos tomas. Es que lo que es importante. Acá hoy tenemos, por la pandemia, hay esta decisión de la Suprema Corte brasileña de que no se puede hacer desplazamientos ni desahucios en cuanto hay la pandemia, y eso no pasa. Entonces, me parece que esta comprensión es tan importante a nosotros de participar de eso, pero nosotros no hablamos de los problemas de todos los problemas de ciudad como economía del turismo. Entonces, es algo importante. Cuando escuchaba a Raúl, me acordé de algunos mapas que hay acá de los desplazamientos de la Copa del Mundo, de los Juegos Olímpicos, pero que hoy hay en toda la costa del Río de Janeiro, los predios, todos los edificios están siendo comprados por empresas extranjeras a hacer predios enteros de Airbnb y predios enteros de oficinas compartidas. Entonces, esto es una tendencia. WeWork es la empresa. Entonces, toda el litoral, la costa de Río está siendo comprada por eso. Bueno, hay que poner nuestros cuerpos como herramientas de lucha para impedir que se pasen por encima de nosotros. Víctor, ¿podrías compartir experiencias en cuanto a eso, luchando en una corporación internacional como WeWork? ¿Aló? Disculpa, Verónica, no pudo escuchar. No, quería ver si podías abundar un poco en esa experiencia de movilización en Río para oponerse a este tipo de desarrollo. Bueno, en verdad, las movilizaciones cuando ocurren son en los momentos de más desespero. Entonces, hay mucha violencia policial, pero nosotros logramos algunos impedimentos de desplazamientos por grandes organizaciones. Hay este proceso de Vila Autódromo, que es un proceso cerca desde el Panamericano y después en la Copa del Mundo, que cuando bueno, con las universidades, la gente que vive ahí, los movimientos sociales y las fuerzas políticas hicieron como un proyecto alternativo al desplazamiento, hicieron muchas luchas, varias protestas, y después de muchísimo tiempo, incluso con el gobierno queriendo pagar mucha plata, la gente resistió. Y bueno, mapear los locales más importantes y hacer tomas. Y con estas tomas imponer que el gobierno haga políticas públicas de vivienda popular. Y otro es la política de los planos de directores que hay acá en Brasil con nuestra legislación urbanística, que, bueno, se usa los espacios que eran para otras cosas, para oficinas, para tal, se cambia para vivienda. Entonces son algunas experiencias que tenemos acá, que tenemos en otras ciudades, pero en verdad es eso. Hay que juntar mucha gente y cambiar la correlación de fuerzas. Dicho eso, coincido que probablemente es importante. Creo que la pregunta entonces se vuelve: ¿qué hacemos cuando son personas que están ya precarizadas, ¿no? Los inquilinos, que se les hace más difícil conseguir viviendas, como nos mencionó Raúl, pero que ya están en una situación más precaria en términos de la seguridad de su tenencia de la vivienda, particularmente si consideramos en lugares como Puerto Rico, en nuestro contexto, ¿no? Que se fomenta, o lo que domina la motivación social es que la gente se vuelva dueña de su propiedad, que compre, que adquiera. Eso no significa que somos un país entero ¿verdad? De personas propietarias, una tercera parte de la gente en Puerto alquila. Pero ¿cómo movilizamos a personas que ya están en una situación precaria? Elda, Raúl.
la verdad es que puedo decir que estamos en esa, cómo nos movilizamos hacia esto. Yo entiendo que hay que cambiar la narrativa, hay que cambiar el paradigma muchas veces, y esto es porque vivimos en un sistema capitalista. Las personas piensan que el que tiene derecho es el que tiene el dinero para adquirirlo, o sea, punto, no tengo los chavos para comprarlo, pues no tengo. Y esto hay que cambiarlo, tenemos que educar, tenemos que cambiar esa visión de que es un lujo tener un techo, no es un lujo, es un derecho. Y las personas tienen que internalizarlo. Y yo creo que ese es ahora mismo el mayor reto, que las personas entiendan que esto es un derecho, que el derecho no lo tiene el que tiene el dinero y puede venir a comprar 5 casas, es el que está aquí, que tiene que tener un lugar seguro para donde vivir. Luego de eso, organizarnos y igual cambiar también la idea de que hay que tener una propiedad, tiene que decir tu nombre. Hay diferentes formas de, ¿verdad?, de vivienda cooperativas, como alguien menciona en el chat, fideicomiso, pero tenemos que partir de que es un derecho y que la persona lo entienda, el pueblo lo entienda, porque una vez lo entiende el pueblo, créeme que el que llegue lo va a entender. Si el pueblo, la base no lo entiende, el que llegue toma el mensaje de que si llegué con dinero tengo el derecho. Sí, yo en esa parte de la pregunta voy a enfatizar más la parte de política pública, menos la parte de estrategia para movilización, porque eso no es realmente lo que yo hago y me dedico. Pero en términos de política pública, hay una serie de medidas para evitar desplazamiento. La parte del problema es que en Puerto, como tú muy bien dijiste, Verónica, o sea, el marco de política pública existente en Puerto Rico por más de 70 años es que la meta es llegar a ser titular de una propiedad. Todo lo demás es en una etapa de transición. Eso incluye ser dueño de tu casa, pero si vives en un asentamiento informal que no tienes título formal, realmente en el esquema grande de las cosas, estas son familias que están en transición a otra cosa. Si eres inquilino en vivienda pública o vivienda privada, estás en transición eventualmente para ser dueño. Así que por lo tanto, las políticas de distribución y derechos que cobijan esos estados de tenencia reflejan ese entendido y ese marco, ¿verdad? Hay que romper con eso, porque no es real. Claro, No es y real. eso coincido que parte de ese cambio tiene que venir del Estado y de las políticas que se fomentan. Y que también que eso ocurre cuando la gente se moviliza a exigírsela, ¿no? No, el gobierno, rara vez el Estado suelta cosas por buena voluntad. Tenemos un comentario aquí que va a lo que estabas comentando, Raúl, así que quería traerlo de Katy. Gracias por acompañarnos, Katy. Y ella sugiere que antes incluso hablar de fideicomiso, tenemos que hablar de posibilidades de financiamiento para familias locales, especialmente en Vieques, para que entonces se pueda hablar de ese espacio de fideicomiso. Si Elda o Raúl quieren comentar sobre eso. No sabría cómo podemos hacer eso. Creo que hay que sentarse a una mesa de discusión, porque como mencioné ahorita, bueno, estoy como que pensando, porque el dinero ahora mismo, muy pocas personas que sean profesionales pueden adquirir a los precios que están. Habría que controlar de alguna manera los precios para que las personas puedan adquirirlo, porque los precios ahora mismo, y aunque ahorita vi unos listings que hay algunas propiedades que han bajado de precio, pero acuérdate, están bajando ahora porque estamos vamos a decir, una emergencia, una pandemia, pero igual que está bajando los precios, está bajando lo que genera cada familia, está bajando la generación, así que mientras va bajando, nosotros no somos quienes podemos aprovechar esos precios que bajan, son quienes tienen ese dinero guardado, acumulado. Así que sí, habría que ver qué tipo de, ¿verdad? Como dice Raúl, quizás una legislación para adquirir casas. Sé que han habido esfuerzos y cosas, programas como la llave de tu hogar y otras cosas, pero realmente no llegan a la cantidad o al macro de personas que deben llegar para que tenga un efecto de realmente familias con techo. Así que es una incógnita realmente ahora mismo cómo podemos hacer eso, pero es importante lo que menciona Katy, que sí, que cómo una persona puede lograr tener su propiedad.
Gracias, Elda. Estaba verificando por preguntas en el chat y quiero resaltar algo, una información que compartieron, que fue el estudio que hizo la Universidad de Santa Clara sobre violaciones de derechos humanos en Vieques en cuanto a la violación por el mal manejo de la transportación marítima en la isla, por si alguien tiene interés en ese trabajo liderado por el compañero Francisco Rivera. Por ahí les pusieron el enlace. Así que nos quedan 3 minutos, si quieren, un pensamiento final de cada uno y con eso terminamos. Nada, yo siempre he pensado que cada vez que un extranjero, una persona que no es local, compra tierra, yo digo que Vieques se hace más pequeño, porque raramente después que un terreno llega a manos de un extranjero, vuelve a manos de un local. Así que hay que trabajar. Esto es algo que nos urge. Gracias nuevamente por traer este tema acá a discusión y eso sería todo. Bueno, muchas gracias a todos. Hay que relembrarse siempre de que techo es un derecho, vivienda es un derecho, controlar los precios de la tierra, controlar los precios de las rentas, esos son pautas y son líneas políticas que no solo están en Puerto Rico, como también en Brasil. Nosotros estamos en una de las luchas más difíciles de las que hay, porque la gente que es rica quiere sacar los pobres de acerca de sí, también utilizar la tierra como una riqueza muy grande. Entonces, nosotros tenemos raíces, nosotros merecemos respeto, nosotros somos fuertes y nosotros juntos podemos vencer. Me parece que siempre un mensaje de esperanza es algo importante. Está todo mal, a veces parece que la plata puede vencer, pero la gente es más fuerte. Quería volver a enfatizar lo que dije ahorita, que hay que romper con este esquema de que el marco dominante y que la meta al final es que todo el mundo sea titular, cuando realmente la meta debe ser que haya seguridad de tenencia y que haya una redistribución equitativa de los beneficios de las inversiones públicas y privadas para todo el mundo. Y que hay mucho espacio para experimentar, pero también, en el caso de Puerto Rico, reconozcamos los esfuerzos que hacen distintas comunidades en el presente, porque hay lecciones que se pueden extrapolar y las cosas que se han hecho en el pasado que también se pueden volver a traer a la colación. Gracias a los tres. Víctor, gracias por acompañarnos. Sé que el trabajo no para. Gracias por haber dejado un espacio para nosotros aquí. Raúl, Elda, siempre un gusto coincidir con ustedes en estos espacios. Yo me voy a quedar con esas últimas palabras, pues recordárnoslos todos, ¿verdad? La plata tiene fuerza, pero la gente tiene más. Así que gracias a todos y pasamos entonces a un pequeño, Ariadna, ¿verdad? Para la transición al próximo panel. Yo quiero agradecerle a Víctor dentro de toda su agenda. Gracias por estar aquí, qué bueno coincidir contigo. Tengo que agradecerle también a la compañera Giovanna de Grassroots International, que pues con esos lazos latinoamericanos nos ayudó a llegar a Víctor y qué dicha ha sido. Quiero agradecerle a Elda, que estuvo presente para decir que sí y estar en este panel. Y también al compañero Raúl Santiago, que ha estado con nosotras estos últimos 2 días.